El aire era denso, impregnado con el hedor de la descomposición y el humo de las últimas piras que habíamos encendido. Se aferraba a todo: nuestra ropa, nuestra piel, incluso nuestros recuerdos. El sol de la mañana apenas calentaba el campamento, su luz filtrándose débilmente a través de la neblina, como si el propio mundo se hubiera avergonzado. Me paré al borde del bosque, mirando los restos de una vida que habíamos intentado preservar. El zumbido de las moscas era más fuerte que los susurros de los que quedábamos vivos. Cada persona cargaba su dolor de manera diferente, pero ninguno de nosotros escapaba de él. Rick nos había reunido. Su voz era firme pero áspera, como la de un hombre intentando mantener un trozo de madera astillado unido con sus manos desnudas. Rick nos dijo que no podemos quedarnos ahí, sus ojos recorriendo a cada uno de nosotros en busca de resistencia. No la hubo. ¿Cómo podría haberla? Quedarse significaba la muerte. El campamento, que alguna vez fue un santuario frágil, se había convertido en una tumba, un lugar donde los vivos caminaban sobre cáscaras de huevo entre los muertos. Los caminantes nos habían enseñado que ya no pertenecíamos aquí. Sane no guardó silencio. Nunca lo hacía. Preguntó a dónde vamos a ir. Su voz estaba cargada de escepticismo, aunque no podía decir si iba dirigido a Rick o a él mismo. La tensión entre ellos era más densa que la neblina de la mañana, un fuego latente esperando una sola chispa. Todos lo sentían. Lo veía en las miradas preocupadas de Lori, en la desaprobación silenciosa de Dale y en la forma en que Carl se aferraba al costado de su madre, percibiendo algo aunque no lo entendiera del todo. Enterramos lo que pudimos. Amy, con su rostro inquietantemente pacífico, yacía envuelta en una manta. Andrea no se había separado de su lado en toda la noche. Permaneció agachada junto a su hermana, susurrándole palabras que ninguno de nosotros pudo escuchar. Palabras destinadas a alguien que nunca volvería a responder. Cuando llegó el momento de enterrarla, Andrea no permitió que nadie tocara a Amy. La cargó ella misma, con los hombros temblando pero los pasos firmes. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, algo más allá de la tristeza, una especie de determinación vacía que me heló más que los caminantes jamás podrían hacerlo. Cuando la caravana de vehículos cobró vida con un rugido, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Incluso el habitual murmullo de planificación y logística se había desvanecido. La carretera se extendía frente a nosotros, vacía e interminable, una metáfora cruel para nuestras esperanzas. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras grietas en nuestra frágil unidad. La pregunta no era solo a dónde íbamos, sino por qué. «CC», dijo Rick finalmente, su voz rompiendo el silencio. «Es nuestra mejor oportunidad, tal vez la única». No sabía si alguien le creía, pero era más fácil aferrarse a eso que enfrentar la alternativa, que ya no quedaba ningún lugar seguro en ningún lado. El viaje era una forma de tormento en sí mismo. Cada crujido de las hojas, cada gruñido lejano, cada sombra en el horizonte era un recordatorio de que la muerte nunca estaba demasiado lejos. Glenn no dejaba de mirar por el retrovisor, con los nudillos blancos contra el volante. A su lado, Tedog murmuraba oraciones en voz baja. Cada uno de nosotros lidiaba con ello a su manera. Fue durante uno de esos tramos de tenso silencio cuando lo vimos, un caminante solitario tambaleándose al lado de la carretera. Sus movimientos eran lentos, casi lastimosos. Sin embargo, al pasar junto a él, ninguno de nosotros sintió lástima. Ya no. Solo quedaba ese miedo persistente, ese que nos decía que el mundo se estaba convirtiendo poco a poco en ellos. Y nosotros también. Cuando la imponente estructura del CDC apareció a la vista, todos estábamos al límite. Los portones permanecían cerrados, un símbolo de esperanza justo fuera de nuestro alcance. Rick golpeó con todas sus fuerzas, su voz ronca mientras gritaba pidiendo ayuda. Durante un largo y agonizante momento, no pasó nada. Entonces, como un milagro, los portones comenzaron a abrirse. Nos guió al interior el Dr. Jenner, su rostro marcado por el cansancio y algo más, la desesperación. El aire dentro del CDC era frío, estéril,
un contraste perturbador con el caos que habíamos dejado atrás. Pero incluso cuando las puertas se cerraron herméticamente detrás de nosotros, no podía quitarme la sensación de que habíamos cambiado un tipo de peligro por otro. Mientras Jenner hablaba del virus, de lo poco que sabía y de cuánto ignoraba, la frágil esperanza que habíamos cargado con nosotros comenzó a resquebrajarse. Sus palabras eran clínicas, desapasionadas, pero caían como golpes. El peso de lo que reveló se asentó sobre nosotros como una manta sofocante. Lo llamamos Guailfay. El nombre era apropiado. La infección no solo se propagaba, sino que consumía. Devoraba todo lo que tocaba, dejando nada más que cenizas a su paso. Y a pesar de toda su ciencia, todas sus máquinas y datos, Jenner no tenía respuestas. No había cura, no había salvación, solo la fría e implacable verdad. Estábamos librando una batalla perdida. Esa noche, el ambiente cambió. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, hubo comida, duchas, un momento para respirar. Pero nada de eso se sentía real. El peso de nuestra situación seguía presente, un recordatorio de que el confort era una ilusión pasajera. Mientras yacía en la oscuridad, con el zumbido de las instalaciones a mi alrededor, no podía dejar de pensar en el fuego fatuo que Jenner había descrito. No era solo el virus, éramos nosotros. Nuestra ira, nuestro miedo, nuestra incapacidad para unirnos, todo eso amenazaba con consumirnos más rápido de lo que los caminantes jamás podrían hacerlo. Llegó la mañana, pero el temor permanecía. La frágil llama de la esperanza titilaba débilmente, pero no se había apagado. Aún no, y mientras miraba los rostros de las personas que ahora llamaba familia, supe que no podíamos permitir que se extinguiera.